Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. En este tiempo yo le agradezco a Dios por esta temporada, por las cosas que está haciendo. Y yo quiero que te juntes conmigo. Vamos a orar a la presencia de Dios y le vamos a pedir que Dios pueda ayudarnos, ministrarnos y nos pueda enseñar su palabra. Esta semana, la semana pasada, han sido semanas donde el Señor ha estado hablando a mi corazón. Sé que esta palabra es muy difícil, tal vez dura de asimilar, porque tiene que ver con casi todos nosotros, ¿no? Así que, donde estás, yo quiero invitarte a levantar tus manos, a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda venir, pueda traer, Señor, paz a nuestros corazones, pueda traer una palabra, pueda despertar nuestro espíritu, Señor, y poder honrarte y servirte a ti. Te bendecimos, Espíritu Santo, en esta hora. Y yo creo, Señor, firmemente que tú tomarás el control, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios, en ti está nuestra esperanza. Te bendecimos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendice esta palabra y, Señor, háblale el corazón de las personas que escucharán, Señor, esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes al pasaje de la palabra en Jueces capítulo 16, versículos 17 al 21. Y hoy estamos hablando, esta palabra habla acerca de despiértate antes que Dios te abandone. Esta palabra es, como te decía, es un poco fuerte. Yo sé que para muchas personas es de alguna manera una llamada de atención, ¿no? Así que esta mañana yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás vayas conmigo a la palabra de Dios. Jueces capítulo 16, en el versículo 17 al versículo 21. Y dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, quiero leerla. Dice la Escritura: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto y le dijo a Dalila: nunca me han cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré esto como antes, enseguida me levantaré. Pero no se dio cuenta que ya el Señor lo había abandonado. Este mensaje se llama despierta antes que Dios te abandone. Y sabes, la semana pasada estábamos hablando acerca de placeres que matan. Y decíamos que un placer es aquello que te hace sentir feliz. Un placer es algo que agrada a tu corazón. Hay placeres, hermanos, que pueden matar y hay placeres que pueden darte vida. Pero tenemos nosotros que meditar en esta situación, una situación tan triste. Un hombre que nació de un milagro, su madre era estéril, el Señor viene y lo prepara. A ella le da una palabra y le dice que tendrá un hijo que será de bendición para Israel. Y cuán importante es que nosotros nos preguntemos: ¿cuáles son los placeres que buscas tú en la vida? Porque hay placeres que matan y placeres que dan vida. Los placeres que dan vida pueden ser placeres o como te decía, no, cosas que nos dan felicidad. La Biblia dice en Salmos 84:10, David decía:
que en la presencia de Dios tengo felicidad y paz. La presencia de Dios te da felicidad, te da paz. David decía: Señor, tu presencia es como el agua en mi vida. Es como tener la intimidad que necesitaba. Salmo 63, 1, David habla acerca de estar en la presencia de Dios. David compara la palabra de Dios con la miel del panal, como algo exquisito. Y para él, la escritura, la palabra de Dios era un placer. La pregunta que te hago es: ¿cuáles son los placeres que te llevan a ser feliz? ¿Qué te da felicidad? Fue la pregunta que alguien me hizo. Podemos nosotros decir: soy feliz en la presencia de Dios. Soy feliz cuando puedo orar. Soy feliz cuando puedo leer la palabra. Soy feliz cuando estoy en la casa del Señor, levantando un tiempo de adoración, de alabanza al Señor. ¿Qué te produce felicidad en la vida? La enseñanza de las Escrituras nos dice que la palabra de Dios debería causarnos esa felicidad que tanto buscamos. Alguien en algún momento me decía: ¿no te cansas de escuchar tantas prédicas? Alguien me decía: ¿no te cansas de escuchar música cristiana? ¿No te cansas de ir a la iglesia? ¿No te cansas de servir al Señor? Porque las personas siempre te van a comparar con la vida que llevan. Y dicen a los jóvenes de hoy, a los niños, le dicen: qué aburrido, qué fastidioso, qué cansado, ¿no? La pregunta es: ¿qué te produce felicidad? ¿Qué te trae placer a ti? Y el problema es de que cuando nosotros nos apartamos del Señor, nosotros entramos en un letargo. La Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando las cosas de Dios no te producen felicidad, y cuando tú estás buscando llenar tu vida con cosas materiales, con placeres, con viajes, no sé, con diversión, es que realmente estás durmiendo. Estás en un sueño profundo y no te has dado cuenta que ese sueño, tarde o temprano, si tú no te despiertas, te llevará a la muerte. La gente se pregunta: ¿qué divertido hay en un grupo familiar? ¿Qué divertido hay de ir a la iglesia? ¿Qué divertido tiene estar en un tiempo de ayuno, orando de rodillas? ¿Será divertido? Por eso que la gente busca diversiones que puedan satisfacer su corazón. Y es que si tú no has experimentado la presencia de Dios, bien difícil que un ayuno, un tiempo de oración, la palabra, pueda traer placer a tu vida. El problema es que nos preguntamos: ¿a qué placeres has acostumbrado tu alma? Recuerda, hay placeres que nos dan vida y placeres que nos dan muerte. Y como te decía, cuando tú estás en un profundo sueño, cuando tú te has quedado dormido y no te has despertado a la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que si tú no te despiertas, tarde o temprano, esto te llevará a la muerte. Este mensaje se llama: despierta antes que la presencia de Dios te abandone. La Biblia dice que en el capítulo 16, versículo 19, en la Reina Valera dice: y ella, Dalila, hizo que se durmiese sobre sus rodillas, que Sansón se durmiese sobre sus rodillas. Dice la Biblia latinoamericana: y Dalila, después de haber hecho dormir a Sansón en sus rodillas, le cortó la fuente de su fuerza. Y hoy quiero compartirte 5 llamadas a despertar. La primera es: despiértate al propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes? Una de las historias más tristes de la Biblia es la historia de Sansón. Es la historia de un hombre que realmente, hermanos, había sido dotado por Dios por un talento especial. La Biblia dice que cuando él nace, la mamá era estéril, el papá recibe la visitación de Dios y Dios lo escoge a él para ser un juez de Israel.
Y dice la palabra que la Biblia dice que Sansón sabía quién era. Cuando Dalila le estaba preguntando, le estaba diciendo: ¿por qué no me dices la verdad de tu fuerza? ¿Por qué no me dices la verdad acerca del don que tienes? Porque Sansón había hecho mucho daño a los filisteos. Cuenta una historia que un día, con una quijada de burro, mató Sansón cerca de 1000 filisteos. La Biblia cuenta de que un día él buscó una pelea contra sus enemigos y eliminó a cientos de ellos, ¿no?, a causa de una venganza. No podían amarrarlo, lo amarraban y él tenía una fuerza tan impresionante y Dios lo había dotado de eso. Pero dice la palabra que Dalila lo hizo dormir en sus rodillas. Dalila lo hizo dormir en sus rodillas. Por eso hoy quiero que tú recuerdes estas 5 cosas que nos va a ayudar a nosotros, no solamente tú, sino aún los hombres de Dios. Tenemos que recordar esto. Y primero, necesitas despertar a que hay un propósito de Dios en tu vida. No sé quién seas, no sé si en este momento la persona que me está escuchando eso, pero quiero que recuerdes y sepas una cosa: Dios, en su infinita misericordia, te dio un don, te dio un talento y te dio su Espíritu Santo. La Biblia dice en el versículo 17, cuando esta mujer le decía: dime la verdad acerca de tu fuerza, dime la verdad acerca de tu fuerza, y él dice: se cansó. El versículo 16 dice que Sansón, hermano, estaba tan cansado, ¿no?, estaba tan fastidiado, y dice: se hartó de tanta insistencia de Dalila. Ella quería saber la fuente de su fuerza para compartirlo a sus enemigos y destruir. Y dice la palabra que este hombre le dijo en el versículo 17: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Y él le dijo: nunca me han cortado el cabello, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier hombre. Sansón sabía cuál era el propósito de Dios, de dónde venía su fuerza. Yo te hago una pregunta en esta mañana o tarde o noche cuando veas esta transmisión. ¿Sabes quién eres tú? Él dice: yo soy nazareo. Sabía porque sus padres lo habían criado, lo habían encaminado, le habían dicho: Sansón, tú eres un milagro de Dios. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes por qué el Espíritu Santo vino sobre tu vida? Muchas veces nosotros nos preguntamos. Hoy hablaba con una discípula y yo le preguntaba: ¿por qué el Espíritu de Dios viene sobre nosotros? Recuerden, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre sacerdotes, venía sobre reyes, venía sobre profetas. La pregunta es, yo te pregunto: ¿sabes por qué vino el Espíritu Santo sobre ti? ¿Para qué vino el Espíritu Santo sobre ti? Y dice la palabra que Sansón, hermano, a causa del Espíritu de Dios, tiene una fuerza tremenda. Y aunque no lo quieras aceptar, Dios, hermano, te ha separado del resto de personas. Dice: nazareo era Sansón, consagrado a Dios. Tú y yo sabemos que Dios nos escogió con un motivo. No es una casualidad que estés escuchando esta palabra o que estés viendo este mensaje. Yo quiero que sepas que Dios te escogió. Y no solamente Dios te escogió, sino Dios le dio a Sansón instrucciones específicas. Dios le dio 5 instrucciones. La primera instrucción es: no puedes cortarte el cabello. Con esto no significa que alguien quede, con el cabello largo. No, eso era solamente para Sansón. Le dijo: no debes tomar licor, le dijo a Sansón. No te emborraches, no pruebes nada de eso que va a contaminar tu vida. Tercera cosa que le dijo: no puedes tocar nada, un animal muerto ni una persona muerta, porque eso va a contaminarte. En cuarto lugar le dijo: no debes comer alimentos inmundos, alimentos que estaban prohibidos para él. Y dice la palabra que le dijo: no puedes casarte con una mujer que no sea del pueblo de Dios. Porque muchas veces el Señor no quiere que nosotros hagamos parentela con alguien que no conoce a Dios. Porque, hermano, aún con gente que conoce a Dios tenemos problemas, porque en el caminar se desaniman y no quieren servir a Dios. ¿Cómo será con una persona que no conoce a Dios, que no ama a Dios con todo su corazón? ¿Dónde terminará la vida de esa persona? Entonces,
La pregunta que yo me hago es, ¿de dónde Sansón sacó esa fuerza? ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué cosa es lo que pagó? ¿Cuál es el precio que Sansón pagó para tener esa fuerza, para tener ese don? ¿Saben? Sansón era la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los filisteos y dice la palabra que Dios envió a Sansón. Sansón no buscó a Dios y dijo, Señor, dame de la unción del Espíritu Santo, dame fuerzas. Él no buscó, fue un regalo de Dios. Muchos de nuestros talentos, muchas de las cosas que Dios nos ha dado, que hoy tenemos, son regalos de Dios. No te costó a ti. Y lo que no te cuesta, tarde o temprano, lo que no te cuesta, tú lo pierdes. Pero si a ti te ha costado esfuerzo, sudor, compromiso, tú te vas a dar cuenta que vas a valorar las cosas. Yo recuerdo que veía mucho en la iglesia pentecostal, la gente temblaba, hablaba en lenguas, se caía. Y yo, joven, fui a la iglesia y vi esa manifestación y yo decía, ¿qué se sentirá? Que el Espíritu Santo te toque. Y en mi mente era qué cosa, miraba esas cosas y las olvidaba luego. Luego Dios comenzó a poner en mi corazón un deseo por la presencia de Dios. Y recuerdo que durante un año oraba en las mañanas, oraba en la tarde, oraba en la noche. Y decía, Señor, yo quiero conocer tu Espíritu. Y sabe, me costó tanto a mí la presencia de Dios. Hay gente que pasó adelante en un culto, le pusieron la mano, recibió la presencia de Dios y no sabe cuánto valor tiene eso en la vida. Por eso, despiértate. Hay un propósito de Dios para tu vida. Tú no eres igual que el resto de personas. Yo quiero que sepas que Dios tiene temporadas en tu vida y yo quiero que encuentres el propósito de Dios para ti. Tal vez Dios te trajo de tierras lejanas, tal vez para mucha gente, muchas personas me han preguntado, pastor, me he enterado que yo he sido el resultado de un adulterio, he sido el resultado de una infidelidad. Alguien se sentó conmigo y me dijo, yo sé que yo soy un bastardo, me dijo así. Estaba tan dolido en su corazón. El bastardo es una persona que nació fuera del matrimonio. Y no importa, yo quiero decirte algo, y no importa la razón cómo llegaste al mundo. Si Dios permitió que tú nacieras es porque Dios tiene un propósito maravilloso contigo. Porque ¿sabes qué cosa? David fue el resultado de una noche loca de su padre. Su mamá tenía a sus hijos, su papá tenía a sus hijos y él estaba en el medio. La Biblia nos habla, hermano, de hombres en la Biblia que no los planificaron. Fueron el resultado tal vez del adulterio, pero Dios estaba comprometido en que ellos vinieran al mundo para traernos vida a nosotros. Yo quiero que sepas una cosa. Yo quiero que te despiertes y encuentres el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás jamás podrá atacarte si tú estás despierto. Satanás jamás podrá lastimarte si tú te has dado cuenta de qué cosa Dios tiene para ti. Pero si tú estás dormido, Él es un traidor y lo que va a hacer va a querer destruir tu vida, tu familia, tu futuro. Y tal vez tu propósito no sea ser un pastor o un evangelista. Tal vez tu propósito sea ser un empresario. Un hombre que pueda aún dedicar sus finanzas no solamente a ayudar a la iglesia, sino a dar trabajo a otras personas. Tal vez tú seas un profesionista, un médico, un abogado a quien Dios use. Pero tú tienes que saber por qué razón estás aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Despiértate al propósito de Dios para ti. En segundo lugar, yo quiero invitarte a que te despiertes a formar tu carácter. Porque ¿sabes qué? Porque es lo único que sostendrá tu vida a lo largo del tiempo. No solamente la unción del Espíritu Santo. Porque cuando hablo de carácter, hablo de decisiones que nosotros tomamos. La Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 14 que Sansón fue a Filistea y vio una mujer y le dijo a sus padres, yo quiero esa mujer. Y sus padres le regañaron y le dijeron, ¿acaso no hay mujeres en Israel? ¿Qué tú haces buscando una mujer pagana?
Y la respuesta de Sansón fue: no, yo quiero que tú me traigas esa mujer por esposa. Y los padres, hermanos, lamentablemente, al final se dieron al capricho de Sansón. Y yo quiero que, hermano, sepamos que en este proceso tenemos que guiarnos por los mandamientos y las reglas que Dios ha puesto en su palabra. Hay reglas, tal vez tú no te puedes, no es como Sansón, que tienes que cortarte el pelo. La gente me decía: ¿en qué parte de la Biblia se prohíbe fumar? Es cierto, no hay ningún pasaje, ningún mandamiento que diga la Biblia: no fumarás. Nosotros le decimos a las personas que no fumen porque en tu cuerpo mora el Espíritu Santo. Y cuando tú fumas estás afectando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La Biblia no dice no irás a fiestas. La Biblia no dice no ves pornografía. Hay cosas que se infieren de la palabra de Dios porque son mandamientos que nos van a ayudar. Y eso habla de nuestro carácter. Cuando tú le dices a un nene pequeño: no pongas tu dedo en el tomacorriente porque te va a dar electricidad, y él tiene que darse cuenta. Muchas veces los niños han estado jugando y sabiendo que no le debían hacer, han puesto sus dedos y se han electrocutado. Y no necesitas pasar por eso para saber que eso hace daño. No necesitas tener un aborto para decir que eso marca el corazón de las personas. ¿Sabes? Despiértate a formar tu carácter. Porque dice la palabra que Sansón, hermano, Dios le había dicho: no te vas a contaminar con cosas muertas. Y un día fue y mató un león. Y después fue a ver al león, y dentro del león se había formado un panal de miel. Y él fue y se comió. Al hacer eso, él estaba tocando un animal muerto. Y la comida o lo que se produzca dentro de un animal muerto es inmundo para los nazareos, aún para el pueblo de Dios. Y es algo contaminado. Y él estaba yendo en contra de los mandamientos que Dios le había dicho. Yo tengo una pregunta: ¿sabes qué mandamientos no debes infringir? ¿Y por qué razón Dios te escogió a ti? Para que realmente te des cuenta, a ti y a mí, que hay cosas que nosotros no debemos cruzar, líneas que no debemos cruzar, porque de otra manera nos van a lastimar. Dice la palabra que otra vez Sansón fue y se casó con una mujer, y luego hizo un engaño a los filisteos. Los filisteos amenazaron de muerte a su esposa, y él le tuvieron que revelar una adivinanza que él hizo. Y luego él se enoja, y por ese enojo abandona a su esposa y se va a su casa y abandona su responsabilidad. Recuerda, tu carácter está conectado a tu vida moral. Tu carácter está conectado a las responsabilidades que debes tú asumir. Hay responsabilidades que no pueden hacer las otras personas. Hay responsabilidades que tú tienes que asumirlas. Y dice que él se había casado con esta mujer, y en su enojo agarró y la abandonó y se fue lejos. Y dice la palabra también que cuando él vuelve a ver a su esposa, ya el padre de esta muchacha le había dado a su amigo. Y él se enoja de eso y incendia los sembríos de los filisteos, amarra unas 300 zorras, sus colas, y hace destrucción. Y a causa de eso los filisteos se vengaron de esta familia y mataron y quemaron a su familia. Entonces él se llena de ira y de venganza y va otra vez en contra de los filisteos. Luego Sansón, dice la palabra, que pasó la noche con una prostituta. Y luego de pasar la noche con la prostituta, el Señor le da fuerzas y lo iban a matar. Estaban esperando para matarlo, y dice, agarra y abre unas puertas, las puertas de una ciudad, se las pone encima y se va. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo Dios va a estar con él después de tantas barbaridades que está cometiendo Sansón? Y es que, querido hermano, hay dones que vienen a nosotros, que tienen que ver, que están más allá de los frutos del Espíritu. Yo creo que
No podemos medir a las personas por los dones que tienen, sino por el carácter que esa persona tiene. Yo te pregunto, ¿cómo está tu carácter? ¿Te has despertado a formar tu carácter? Porque eso es lo único que sostendrá tu comunión con Dios. Nada de lo que hagas va a sostener tu comunión con Dios. Solo va a sostener tu comunión con Dios el que tú puedas obedecer los mandamientos. Cuando obedecemos sus mandamientos, estamos formando carácter. Cuando hablo de carácter es que se tiene que formar. No, hay cosas que no nos gusta hacer, pero las debemos hacer y las tenemos que hacer porque eso nos va a ayudar, es para nuestro bien. Los mandamientos de Dios no son algo que te van a dañar. Siempre los mandamientos del Señor te van a llevar al bien, te van a bendecir la vida. Recuerda que la fuerza de tu carácter sostendrá la unción en el tiempo. Te va a traer paz y felicidad. A Sansón no le importaba romper las reglas. A Sansón no le importaba caminar en pecado una y otra vez. Quiso que Dios fuera su cómplice. Fíjese, yo quiero decirte una cosa. Hay momentos donde Dios no nos juzga, no nos señala ni nos castiga, porque está esperando el Señor que nos arrepintamos. Hay veces pensamos que no, Dios dice, no pases esa línea, y tú pasas esa línea y miras al cielo y dices, no me ha caído ningún rayo. Dios es bueno, Dios es su gracia y su misericordia. No, Dios está siendo paciente con nosotros. Entonces muchas veces permite que pasen cosas en tu vida, que hagas cosas, pero Él está mirando y está diciendo, voy a tener paciencia. Voy a esperar que mi hijo, mi hija se vuelvan de su mal camino. Y voy a mandar personas para que hablen con él y con ella. La Biblia dice, mi amigo, mi hermano, que Dios llega un momento donde dice, se acabó. Ni siquiera Moisés se salvó de eso. Moisés, el líder más grande del pueblo de Israel, Dios le dijo, habla a la peña, y él en su enojo le metió un palazo. Y salió agua ciertamente, y se produjo el milagro. Sí, Dios lo respaldó, pero eso Dios le dijo, por cuanto yo te dije que hables y que no le golpees, no entrarás a la tierra prometida. Y él oró y le pidió perdón, y Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida, punto. Y lamentablemente, mi amado hermano, Dios no tiene niños bonitos. Si nosotros no cambiamos nuestra conducta, tarde o temprano nos alcanzarán y nos lastimarán. Dije, despiértate al propósito de Dios, despiértate a formar tu carácter, despiértate, porque tus acciones harán que la gente que te rodea tarde o temprano te pierda el respeto. La Biblia dice, hermanos, que después de matar a las personas, ese Sansón se escapa y se mete en una cueva. Y los filisteos van a buscarle, a tomar venganza. Y van a Israel, y su propio pueblo, sus propios compañeros, sus propios amigos, le dijeron a los filisteos, nosotros se lo vamos a entregar. Y dice que fueron 3,000 personas a una cueva donde se había escondido Sansón. Y le dijeron, Sansón, venimos a entregarte a los filisteos. Y Sansón le dice, por favor, no me maten. Si ustedes me juran que me van a entregar, no me maten. Y dice la palabra que dijeron, no, nosotros no te vamos a matar, te vamos a entregar. Y yo me pregunto, ¿por qué no defendieron esas personas a Sansón? Eran sus compañeros, eran parte de su pueblo, eran sus amigos. ¿Por qué no pelearon por Sansón? ¿Por qué ellos le entregaron a sus enemigos? Si no te despiertas, no te das cuenta que tus acciones te llevarán a que las personas bajo tu autoridad no te respeten. Y ellos, hermano, por cualquier cosa te traicionarán. Los líderes debemos preguntarnos, ¿mis seguidores estarán conmigo en todo tiempo? ¿O al mínimo problema, a la situación o a la crisis que venga me traicionarán? Nosotros debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo mi vida para que la gente que me acompaña sea gente fiel, que me acompañe el resto de mis días? Tú que estás casado con tu esposo, con tu esposa, ¿puedes pedirle fidelidad a tu esposo o a tu esposa? Tú que estás con tus hijos, con tu familia, ¿le puedes pedir fidelidad a tus hermanos?
Porque, hermano, sus propios compañeros lo entregaron a Sansón. No dijeron, lo vamos a defender. Qué triste que tu propia gente tarde o temprano diga, no, yo no me meto las manos por esta persona, lo vamos a entregar. A pesar que pueda ser el mejor líder, siempre habrá un Judas en casa. Jesús, hermano, era un hombre tan grande, un líder tan maravilloso, que Judas lo entregó. Y eso no significa que todo el mundo va a ser así. Pero si Jesús tuvo su Judas, no creas que nosotros pasaremos desapercibidos. Recuerda que tú tienes que dar lealtad para cosechar lealtad. La gente no va a ser leal a ti porque sí. La lealtad se siembra para poder cosecharle. La lealtad es un valor que se forma con el tiempo y con las personas que nos rodean. Y es la respuesta al compromiso que demostramos con nuestras relaciones. La gente va a ser leal a ti en la medida que tú puedas demostrar. En la medida que tú puedas demostrar lealtad. Compromiso con las personas. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Las personas que están bajo tu liderazgo te respetan, escuchan tu voz, te admiran, son fieles y leales a ti. La lealtad es demasiado cara, querido hermano. No se puede comprar la lealtad con dinero. Yo no puedo comprar la lealtad a las personas con dinero. Tú puedes comprar tal vez su amistad o qué sé yo, pero la lealtad es algo demasiado caro en este mundo que no hay dinero para comprarla. La lealtad es algo que se forma, que se siembra. La lealtad es un valor tan preciado que cuando encuentres gente leal a ti, cuídala, porque eso no se puede comprar con dinero. Te dije, despierta a saber el propósito de Dios a tu vida. Despierta a formar tu carácter. Despierta a que tus acciones sean claras para que no pierdas el respeto de tu gente. En cuarto lugar, despierta para que no te asocies con gente que se puede convertir en tu verdugo. La Biblia dice que Sansón fue y se enamoró de Dalila. ¿De quién te has enamorado? Y no te estoy hablando de una persona, porque ¿sabes qué cosa? La Biblia cuenta que Sansón se juntó a una mujer ramera. No se puede esperar mucho de ellos. Pero hermano, yo le puedo asegurar que debe haber mucha gente, tal vez en esa condición, que puede de alguna manera cambiar su vida y poder entregar lealtad. Pero lamentablemente, recuerda, una mujer ramera va a vender su cuerpo por dinero. Y lo único que le importa en la vida a esa persona es el dinero. La palabra, el nombre de Dalila tiene algo que me llamó mucho la atención. La palabra Dalila en el hebreo tiene una connotación. Y quiero que sepas que Dalila no es una mujer solamente. Que Dalila puede ser un socio. Que Dalila puede ser un vicio. Que Dalila puede ser un pecado. Que Dalila puede ser un hábito. Que Dalila puede ser una debilidad. Que Dalila puede ser un familiar en tu vida. Puede ser un amigo del trabajo. Un compañero de estudios. La palabra Dalila tiene 5 significados profundos. Y hoy quiero compartir esto contigo. Ten cuidado de tener a Dalila o de poder dormirte en las piernas de Dalila, que significa tener confianza en alguien que puede destruir tu vida. Dalila significa abatir. Dalila significa afligir. Dalila significa agotar. Dalila significa descarriar. Dalila significa empobrecer. ¡Wow! Una persona puede llevarte a estas cosas. Dice abatir. ¿Qué significa abatir? Hacer caer al suelo con fuerza. Dice alguien que está de pie, alguien que está en lugar alto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice alguien que está en lugar alto es hacerlo caer al piso, es traérselo abajo. Abatir significa traer a una persona que está arriba, tumbarla al suelo. Afligir, dice Dalila, significa afligir. Afligir es causar sufrimiento físico, decaimiento de ánimo. Muchas veces, hermano, gente que nos rodea, en vez de traerte fe, en vez de traerte ánimo, lo que van a traer es sufrimiento físico. ¿Por qué? Porque te traicionan. Y dice la palabra que Dalila, hermano, no le importaba la vida de Sansón. Sansón estaba enamorada de ella, pero ella no estaba enamorada de Sansón.
No le interesó. Él no tuvo remordimiento en su corazón cuando lo agarraron y le cortaron el pelo. La Biblia dice que Dalila significa agotar. Y agotar significa extraer toda la fuerza, la capacidad, consumir a una persona por completo. Cuando tú estás con una persona, con una Dalila, esa persona te va a consumir. No te va a ayudar. Es como, hermano, algo que te succiona, que todo el tiempo no te aporta, no te da, no te bendice su vida. Yo te pregunto, ¿estás con gente así? Que lo único que hacen es descarriar tu vida, es darte malos consejos. Tal vez tú seas una Dalila para alguien en su vida. Y nosotros necesitamos preguntarnos, ¿seré yo Dalila para alguien? Que no puedo aportar a su vida, que no puedo ser de bendición para su vida. Fíjate, la cuarta connotación de la palabra Dalila significa desarraigar. Y qué brutal, qué espectacular esta palabra, porque desarraigar significa arrancar de raíz una planta, separar a alguien del lugar seguro. Wow. Separar a alguien del lugar seguro. ¿Sabes cuál es el lugar seguro? El lugar seguro es la presencia de Dios. Y cuando Dalila, ¿qué cosa hizo Dalila? Sacó a Sansón de la presencia de Dios. Sacó a Sansón de la presencia de Dios. Por eso yo quiero decirte en este día, están arrancando de raíz, están arrancando tu vida de la presencia de Dios. Si una persona que tú dices es tu amigo, que tú dices que es tu novia, que tú dices que es tu novio, que tú dices que es un familiar, te saca de la presencia de Dios, entonces tú puedes darte cuenta que esa persona es Dalila. Y desarraigar significa separar a alguien del lugar seguro. Y el mejor lugar que tú puedas tener es la presencia de Dios. Y la quinta palabra que significa Dalila es empobrecer. Y yo no había meditado mucho en esta palabra. La palabra empobrecer significa quitarle el valor y la calidad a una persona. Si alguien te embarazó y te llevó a abortar, sabes que te quitó valor. Nos convertimos no solamente, hermano, fornicamos con esa persona, sino asesinamos a ese niño que no nos pidió venir. Y nos quitó valor porque, hermano, igual que el hijo pródigo, pensamos y decimos, he pecado contra Dios, y nuestra mente cambia y decimos, no, yo quiero ser como uno de los jornaleros, yo no siento que soy el hijo de Dios. Porque, hermano, el pecado nos quita valor. Nos hace creer que nosotros no merecemos el perdón de Dios, no merecemos la misericordia de Dios. Dice la palabra empobrecer, hermano, es arruinar su vida. Imagínense, empobrecer tiene que ver con arruinar su vida. Esos amigos, esa novia, ese enamorado, ese socio, quien sea, esa debilidad, ¿está arruinando tu vida o se está bendiciendo tu vida? ¿Con qué personas te comprometiste? ¿A quién le entregaste tu corazón? Ten cuidado con los pies. Hermano, ten cuidado con las personas a quien tú le diste tu confianza. ¿Dónde te quedaste dormido? Dice la palabra que Dalila lo arrulló, le pasó la cabeza a Sansón y se quedó dormido en sus piernas. Dice la palabra, hermano, a esa mujer no le importaba la vida de Sansón. ¿Por qué? Porque era una prostituta. Y, hermano, la prostituta lo único que es, vende su cuerpo por dinero. Y el dinero es algo que compra conciencias, compra lealtades, compra vidas. Las familias se separan por dinero. Los amigos se traicionan por dinero. Las parejas terminan por dinero. El dinero se ha convertido en un poder que destruye, o supuestamente, ¿no? La gente cree que le da felicidad. Jesucristo, hermano, fue vendido por dinero. No puedes servir, dice la palabra, a dos señores. O amarás a uno y odiarás a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y con eso no quiero decirte que no puedes prosperar. Yo te invito a prosperar. Cómprate una hermosa casa, un hermoso carro, pero ¿sabes qué? Que el dinero no se convierte en tu Dios.
Que el dinero no se convierta en tu Dios. Si las personas, los amigos, los socios, la gente con que caminas, su única motivación es el dinero, entonces ten cuidado. Porque mi amado hermano, Dalila nunca sintió culpabilidad por traicionarlo. Porque esa persona, porque Sansón hizo alianza con alguien que valoraba más el dinero que la vida de sus amigos. Hay gente que se ha ido de nuestra iglesia porque dice, no, es que me piden dinero, no. Y cuando hablamos acerca de los diezmos y las ofrendas, la gente se ofende. No te ofendas. Esto es una relación personal entre tú y Dios. Hoy hablaba con alguien en la tarde y le decía, ¿estás diezmando? No, es que pastor, me he dejado de hacerlo hace 3 meses porque no me alcanza. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú no has dejado de diezmar no porque no te alcanza, sino que no te alcanza porque dejaste de darle a Dios lo que te corresponde. Hablaba con uno de mis discípulos aquí en Houston el otro día que se malogró el carro. Y yo le decía, ¿te das cuenta que más caro sale dejar de darle al Señor porque el diablo nos va a robar? Y él decía, es verdad. Y nos ha pasado, hermano, no le digo porque yo siempre lo hice, sino siempre sacaba la cuenta y me lo sentaba más caro. Decía, no, yo no puedo hacer esto. Cualquier persona en su sano juicio dice, si vamos a decir, ¿no? Mi diezmo son $100 y yo tengo que gastar $300 por una situación que no debió haberme pasado, que Dios pudo haberme guardado. Y uno saca matemáticamente su cuenta, su suma y su resta. Por eso, querido amigo, hermano, despiértate. Porque si no te despiertas, te vas a asociar con gente que se convertirá en tu verdugo. Dalila, hermano, se asoció con Sansón. Y a ella le ofrecieron 1,100 monedas de plata para entregar la vida de esa persona. La pregunta es, ¿amaba a esa persona? ¿Qué le motivaba estar al lado de ese muchacho? ¿Qué le motivaba estar al lado de esa chica? Te hago una pregunta. ¿La persona con quien compartes te vendería? Si le ofrecieran $1,000,000, ¿te traicionaría? Vi algo en internet que me llamó la atención. Le dijo, ¿sabes qué? Una persona le estaba ofreciendo dinero. A unos novios le dice, te pago, qué sé yo. Para nosotros en Perú serían unos 5,000 soles o 10,000 soles si dejas a tu novio, o esta noche yo estoy contigo, te pago 10,000 soles en la calle así. Y mucha gente, hermano, aceptaba eso. Le decía, te regalo el carro y dejas a tu novio. Y han hecho TikToks, han hecho videos de eso y la gente aceptaba eso. ¿Por qué? Porque para ellos es más valioso lo material que una relación personal. Y como le decía, la lealtad es algo que se aprende con el tiempo, nace en el corazón. La lealtad es algo que nace en el corazón y que es demasiado caro, no se puede comprar. Solamente se regala la lealtad. Y por último, querido hermano, yo te invito a que despiertes porque Dios está a punto de abandonarte. Te dije, despierta al propósito de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Despierta, mi amado hermano, a formar tu carácter. Porque eso es lo único que sostendrá tu vida a lo largo de todo este tiempo. Despierta a tus acciones, porque si no cambias tu vida, la gente que está a tu alrededor te dejará. Despierta a saber con quién te asocias, con quién caminas, con qué personas estás yendo de camino. Esas personas están dispuestas a darte su lealtad, su compromiso contigo. Y por último, querido hermano, si no despiertas, Dios te abandonará. La Biblia dice, capítulo 16, versículo 15, me llama mucho la atención este pasaje. Dice la palabra, mire lo que dice. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo me dices te amo si no confías en mí tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho. ¿Qué te hace a ti tan fuerte, Sansón?
Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que él se hartó de tanta insistencia. La versión latinoamericana dice: como siguiera molestándolo y acosándolo todos los días con la misma pregunta, Sansón pensó que se iba a morir. Se cansó. Entonces le abrió su corazón y le dijo: estoy consagrado a Dios, soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre y nunca me han cortado el pelo. Si me raparan la cabeza, se me iría las fuerzas y quedaría tan débil como cualquiera. Dalila vio que esta vez le había revelado su secreto. Mandó a buscar a los jefes de los filisteos y les dijo: vengan ahora, porque me ha revelado lo más secreto de su corazón. Los jefes de los filisteos fueron a su casa, llevando el dinero en la mano. Después de haber hecho dormir a Sansón en sus rodillas, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera